Buenos días, vamos con la clase correspondiente a la semana 2, la clase número 2 del viernes 9 de mayo. Habíamos visto que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados, una definición muy sintética, muy corta, muy pretenciosa, pero efectiva. Habíamos visto que las características de un algoritmo es que es finito, ordenado, definido y preciso. Habíamos visto tres formas de representación para los algoritmos, entre muchas otras. Está la descripción en lenguaje natural, pseudocódigo y en diagrama de flujo. Que hemos visto que en lenguaje natural pues es sencillamente expresarnos digamos en español, escribiendo los pasos que hay que seguir. En pseudocódigo es, digamos, escrito siguiendo una formalidad preestablecida que, digamos, lo acerca en cierta manera a un lenguaje de programación. Y finalmente el diagrama de flujo, que sí es un estándar con unas figuras preestablecidas y una forma de organizar la información preestablecida que permite que el algoritmo sea leído e interpretado, entendido por un público más preparado y digamos que conoce el estándar del diagrama de flujo. Entonces, bueno, siguiendo con esa línea de ideas, porque son importantes los diagramas de flujo, porque ofrecen una visualización clara de la lógica del algoritmo, facilitan la comunicación con otras personas que no necesariamente tienen que ser programadores o computistas, puesto que es un estándar que es muy lógico. Creo que una persona con cierta formación mínima en áreas de lógica y de matemática, perfectamente entendible pues un diagrama de flujo para leerlo y ejecutarlo, y ayuda a detectar errores y mejorar la eficiencia, porque no puede pues hacer ejecuciones del algoritmo sobre el diagrama del flujo y detectar si en verdad es finito, si tiene una condición de parada, si está generando lo que se espera del algoritmo, la salida que se está esperando, por ejemplo, o si el algoritmo hace lo que tiene que hacer, etcétera. Rápidamente, digamos, este es el set de figuras mínimos con el cual uno debe estar familiarizado a la hora de tratar el tema de diagramas de flujo. Hay muchísimas más, digamos, hay ciertos símbolos o figuras que están asociados para procesos particulares eh, dentro de una oficina o dentro de procesamiento de datos. Hay símbolos para cintas, para discos, etcétera. ¿Okay? Pero digamos que con este set básico pues ya uno tiene como que la lectura mínima de los algoritmos. ¿Okay? Está la figura de inicio y fin, que se corresponde a esta especie de figura ovalada. Ok, en algunos casos es un óvalo perfecto, otros es como una especie de rectángulo con los lados verticales curvos. Ok, el flujo, que definitivamente sí es una flecha. Ok, esto indica de dónde a dónde va el flujo del algoritmo, o sea, va de un símbolo a otro símbolo. La entrada y la salida es con este paralelogramo. Esto es cuando se lee, por ejemplo, una acción, por ejemplo, un algoritmo numérico, el número que da el usuario a la entrada, o para producir la salida, por ejemplo, que el programa imprima un número de salida o un cálculo, algo de eso. ¿Okay? Los procesos generalmente se construyen con rectángulos. Uno puede, como yo les había hablado en la clase anterior, pues uno trata de que la información que coloque en el rectángulo pues sea sintética. No podemos abusar de escribir una novela de largo dentro del rectángulo, porque si nos pierde eficiencia, ¿no? Si hay necesidad de colocar mucha información, pues ya se puede colocar fuera de lo que es propiamente el diagrama de flujo e indicar en el diagrama de flujo para, por ejemplo, algo así como que un asterisco o un llamado a un pie de página o un llamado a un anexo, etcétera. Y otro que es súper importante, que se usa mucho, es el de decisión o rombo. Básicamente uno lo que coloca es aquí la evaluación lógica de alguna condición que termina en sí o no. Entonces hay generalmente dos salidas, una para el sí y una para el no. ¿Okay? Estamos revisando esto, que creo que queda un poco corto, un poco chucuto, como se dice vulgarmente,
La semana pasada, aquí tenemos el pseudocódigo de un algoritmo para descomponer factores primos. Básicamente, pues tienen un inicio y fin, que habíamos hablado que los algoritmos generalmente uno debiera identificarlos, rotularlos, pues dónde comienzan, dónde terminan. Se lee el número n, que sería el número a descomponer en factores primos, se define una variable d con un valor inicial de 2, se tiene un ciclo. Mientras el valor de n sea mayor que 1, se ejecutan estas acciones, que son: mientras n sea divisible entre d, se muestra d, que es un factor primo, y si divide n entre, o sea, se obtiene el resultado de dividir n entre d. Como es divisible, esto es un número entero, esto va disminuyendo. Esto es lo que establece que en algún momento el algoritmo va a llegar a 1 y se va a detener, ¿ok? Y si no se cumple esta condición, o sea, o mientras cuando esta condición deje de cumplirse, se aumenta en 1 el valor de d. Entonces, básicamente aquí lo que está haciendo es que va probando dividir por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, hasta que se agotan las posibilidades, y con lo cual se asegura la completitud o la finalización del algoritmo, ¿ok? Si lo hacemos en diagrama de flujo, este es un diagrama de flujo que monté yo, que quizás visualmente no sea lo más adecuado. Generalmente uno deja estas líneas oblicuas aquí, pero bueno, con el propósito de ilustrar y colocar dentro de la diapositiva en PowerPoint, creo que cumple su cometido. Aquí tendríamos el inicio, yo lo coloqué con un círculo. Aquí tenemos el fin, ¿ok? Esto debió haber sido más bien el paralelogramo ovalado o un óvalo, pero bueno, digamos que para los efectos de visualización es que esté bien, pero bueno, vamos a perdonarlo este pequeño gap. En cualquier caso, bueno, aquí se ejecuta la instrucción de asignarle 2 a la variable d, se lee el valor de n, se pasa a la decisión, aquí se evalúa la condición si n es mayor que 1. Si no se cumple, entonces se finaliza el algoritmo. Si n es mayor que 1, nos vamos por esta parte del flujo, sigo la flecha, vuelvo a hacer la pregunta: ¿es n divisible entre d? Si no lo es, aumento en 1 el valor de d y vuelvo otra vez a repetir el algoritmo. Entonces significa este flujo, esta flecha, que regreso otra vez al rombo aquí, ¿okay? En cambio, si me voy por la ruta del sí, que es esta, entonces muestro el valor de d, porque d sería en este momento uno de los factores primos de n. A n le asigno la división de n entre d y vuelvo otra vez aquí a la parte del flujo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la representación en diagrama de flujo del algoritmo para descomponer en factores primos. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura de von Neumann. Todos estos temas se pueden explotar o revisar más en profundidad en navegadores o a través de inteligencias artificiales, que le pueden dar un mayor nivel de profundidad a la información que está dispuesta aquí en la diapositiva y que se pretende cubrir con este video. Es una información muy básica. El modelo de arquitectura de von Neumann es del año 1945, diseñado o definido por el señor John von Neumann, y constituye la base sobre la cual están cimentadas la mayoría de las arquitecturas de las computadoras en la actualidad. Y digo la mayoría porque obviamente pues hay arquitecturas que no se basan en ese modelo. Tengan presente pues el boom de la computación cuántica, que es un tipo de arquitectura totalmente novedoso y que no sigue el modelo de von Neumann. Pero básicamente todo lo que son los procesadores interconvencionales, los procesadores Ryzen y toda esa serie de procesadores que uno oye, que forman parte de la vida cotidiana en laptops, tabletas, teléfonos celulares, equipos de computación, teléfonos, televisores inteligentes, etcétera, son, digamos, procesadores que siguen la arquitectura de von Neumann. Y digamos el centro de una arquitectura de von Neumann, o sea, la gran idea que dio von Neumann para esta arquitectura es que los datos y los programas comparten la misma memoria. Hasta antes de la arquitectura propuesta por von Neumann se manejaban los programas digamos, en un hardware separado de donde estaba la memoria del computador. La idea revolucionaria de von Neumann de hacer que esa misma memoria tenga tanto los programas como la información, los datos que manipula, redujo la arquitectura de una manera sustantiva, lo cual permitió pues el desarrollo sostenido que ha mantenido en los últimos 70, 80 años.
poquito de historia. Este modelo surge como parte del desarrollo de una computadora electrónica bajo el proyecto EDVAC. Okay. Von Neumann publica el documento, el primer draft, sería que el primer borrador del EDVAC, entonces donde él, digamos, en este primer paper define o describe lo que sería la arquitectura que después se conocería con el nombre de arquitectura von Neumann. Y fíjense que bueno, aquí resalta la diapositiva el tema que he hablado, de que constituyó un hito porque rompió el modelo que venía con anterioridad, los computadores que venían con anterioridad, los desarrollados durante la segunda y final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Básicamente esos computadores tienen estos 5 elementos, digamos unos más sofisticados, otros menos sofisticados, pero digamos que todos, esa arquitectura se puede identificar una unidad de control, una unidad aritmético lógica, una memoria principal, unidad de entrada y salida, en inglés I/O, y un bus de datos y control. La memoria pues es donde se guardan tanto los programas como los datos. Hay memorias que son volátiles, hay otras memorias que son de permanencia en tiempo. Las unidades de entrada y salida tienen que ver con todo, pues, que el procesador como tal, si no está conectado a dispositivos digamos, a micrófonos, a salidas de pantallas gráficas, un mouse, un teclado, etcétera, pues no serviría de nada, ¿no? O sea, el procesador por sí solo, sin tener salida o entrada desde el mundo exterior y hacia el mundo exterior, pues nos permitiría hacer muchas cosas interesantes. ¿Okay? Esto lo pueden buscar, googlear y ver los diagramas, pues lo que corresponden, y poder ahondar en cada uno de estos puntos. Los programas se almacenan como instrucciones en la memoria igual que los datos. Esto permite que una computadora sea reprogramable sin alterar físicamente su hardware. Esto es muy importante porque antes de la arquitectura de von Neumann, prácticamente la persona tenía que mover una serie de botones, de palancas para poder cambiar la programación. A partir de la arquitectura de von Neumann, pues no hizo falta eso, sino sencillamente todo se maneja a través del software. ¿Okay? Y esto permitió el desarrollo del lenguaje de programación y de ejecución secuencial, que son los que conocemos hoy en día. Básicamente en una computadora lo que hace es que la CPU toma una instrucción de la memoria, la interpreta, la ejecuta y repite este ciclo de manera repetitiva, pues mientras el programa esté activo, ¿no? Esto, digamos que cuando uno ve esto más a detalle, se da cuenta que la computadora como tal, la inteligencia no está en estos procesos, porque estos procesos son muy sencillos. Básicamente estos procesos a nivel electrónico son tal cual como se están describiendo aquí. ¿Okay? No tienen mayor complejidad. La computadora lo que hace operaciones, digamos la unidad aritmético-lógica de la computadora lo que hace son operaciones, si se quiere, sencillas, de suma, de multiplicación, de operaciones lógicas, etcétera. Cuando uno combina toda esa cantidad de pequeñas instrucciones y con una ejecución extremadamente rápida de petabytes, de petaflops, de unidades de operación por segundo, es que es donde se desarrolla el poder del cómputo y viene todo lo que conocemos hoy en día. Importancia y limitaciones. La ventaja es que tiene una sencillez de diseño, comparada pues con lo que existía antes, es reprogramable, lo cual hace que las computadoras pues, puedan tener múltiples usos. Es así como usted instala una hoja de cálculo y puede hacer cosas de las que se hacen con una hoja de cálculo, fórmula, presentación de información en filas, columnas, etcétera, o puede instalar un Word y puede hacer procesamiento de palabras, procesamiento de documentos, o puede instalar un navegador web y hacer navegación por la internet, etcétera. ¿Okay? Entre las limitaciones es que, bueno, el hecho de que la memoria y la CPU comparten el mismo bus a nivel electrónico, pues eso hace de alguna manera que haya un cuello de botella, y obviamente si sube el volumen de información y de acceso, el acceso se vuelve lento.
y definitivamente pues esto está pensado, digamos, de forma monolítica, de que se está ejecutando una tarea o una instrucción al mismo tiempo, y digamos eso para ciertas aplicaciones o para ciertos procesos no es lo más idóneo, en donde se requieren que exista paralelismo. ¿Ok? Se necesita paralelismo pues para poder procesar de manera más eficiente ciertos procesos, y entonces bueno, a partir de allí pues se han desarrollado arquitecturas que trabajan en paralelo, procesadores que trabajan en paralelo. Por eso es que ustedes hoy en día oyen hablar de los cores de ejecución de un procesador, que si tiene 2 cores, 4 cores, 8 cores, 16 cores. ¿Okay? Esto de alguna manera pues marca la pauta de procesamiento en paralelo. Visto esto, y para cerrar el video, perdonen lo rápido que voy, pero espero que el video no se extienda en el tiempo y no sea ni fastidioso ni vaya a tener limitaciones de carga en la plataforma de YouTube. Finalmente me gustaría tocar el tema de Python. ¿Por qué Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Cuando decimos que es interpretado, es que el archivo se va leyendo línea por línea y se va ejecutando instrucción por instrucción. A diferencia de los lenguajes compilados, que tienen otra forma de operar, en donde todo el programa primero es traducido a un lenguaje cercano al lenguaje de ejecución de la máquina, lo que se llama lenguaje de máquina, y generalmente ahí se detectan posibles errores, ¿no? Al momento de compilación. Entonces eso hace que el programa pues tenga un nivel de revisión un poco superior al de interpretación, porque generalmente el de interpretación, pues hasta que no se consigue con la línea, con el error, no reporta el error, ¿no? Sin embargo, los lenguajes interpretados son fáciles de desarrollar y son fáciles de ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, una diferencia allí. Sintaxis clara, legible y cercana al lenguaje humano. Esa fue la intención de su creador, hacer un lenguaje que fuese muy cercano a, o sea, con una sintaxis muy básica o muy cercana a la sintaxis que todos entendemos, por supuesto, con una sintaxis no necesariamente de lenguaje natural. Eh, o sea, sí, una cierta formalidad, pero bueno, digamos que una persona con un mínimo de formación matemática es capaz de entender pues a lo que va la sintaxis del lenguaje. Y lo más importante es que es ampliamente utilizado en muchos campos, ¿okay? Desde uso de estudiantes, de automatización, de todo lo que es el boom de la inteligencia artificial para manejo de lenguaje, procesamiento de lenguaje, etcétera. Python es un lenguaje que fue creado en los 80 por Guido van Rossum. Fíjense que a veces uno no toma este dato de, digamos, de entrada, que el lenguaje es del siglo pasado. Su lanzamiento oficial fue en los 90, o sea que es un lenguaje que lleva con nosotros cerca de unos 30 años, okay, ha evolucionado, ha pasado por diferentes versiones, y digamos el autor, el creador, cuando lo desarrolló, lo inspiró en tomar lo que mejor había en ese momento, y lo fusionó o lo integró a su lenguaje. ¿Okay? ¿Por qué se llama Python? Bueno, Python se refiere en inglés a una serpiente, ¿ok? Un tipo de serpiente, pero no viene de allí. ¿Okay? Se dice, el autor, en alguna entrevista que le hice a posterior, que él sacó el nombre de un grupo que se llama Monty Python Flying Circus, un grupo que le gustaba a él, y bueno, le gustaba el nombre Python, y así nombró su lenguaje. Nombre corto, llamativo y fácil de recordar. Como les dije, es un lenguaje que es interpretado, es orientado a objetos. Ya más adelante veremos qué significa esto. Es multiplataforma, esto es muy importante, pues puede correr el interpretador en Windows, en Mac OS, en Linux. Y estas dos últimas líneas son muy importantes de por qué Python. Primero, posee una amplitud de librerías, porque tiene una fuerte comunidad de usuarios y desarrolladores. Eso hace de que prácticamente cualquier, casi cualquier cosa que uno necesita, pues ya alguien ya ha trabajado en ella, y digamos que todos ponemos a disposición de todos esas librerías, de manera que uno pueda apoyarse con esas librerías para generar sus programas y no volver a, como dicen, a reinventar la rueda. ¿Okay? Hay librerías gráficas, librerías de manejo
de inteligencia artificial, de lenguaje, de cálculo, de imágenes, etcétera. El nivel donde se encuentra Python hoy en día, pues se utilizan, por ejemplo, estas librerías NumPy, Panda, Matplotlib para todo lo que tiene que ver con datos y análisis. Hay librerías, por ejemplo, esta TensorFlow, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Inclusive se pueden desarrollar proyectos web dentro del propio Python con librerías como Django y Flask. Se puede usar en juegos, en robótica, en educación, etcétera. Python en los rankings. Con esto terminamos la presentación de este video por el día de hoy. Python fue catalogado número 1 en un índice TIOB en el 2024 que establece cuáles son los lenguajes de programación con mayor uso. También es el número 1 en el Stack Overflow Developer Survey, que es otra estadística o otro grupo que evalúa los niveles de uso de un lenguaje, y está soportado por empresas de este calibre, estos nombres: Google, NASA, Netflix, Spotify y muchas universidades. O sea que no es una mala elección haber seleccionado Python como lenguaje central para lo que pretendemos hacer este curso. Bueno, con esto finalizo. Nuevamente pido disculpas por lo rápido que fui. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.